Bu- bu- Al fin libre, joder. Hola de nuevo. Antes de comenzar con el video, me es de suma importancia agradecer de nuevo a la Sociedad Oculta del Iceberg por su apoyo con el video anterior. Únanse al grupo si es que aún no están ahí. Es una gran comunidad pacífica y muy colaborativa. Hola y bienvenidos de nuevo al canal, espero que la parte anterior del iceberg les haya gustado y que esta nueva les perturbe más. Recuerden que conforme descendamos en el iceberg, los finales serán cada vez más escabrosos y oscuros, así que yo que ustedes iría agendando cita con el psicólogo XD. Quiero recordarles que para mí sería un total privilegio si ustedes se suscribieran al canal, esto me motivaría a trabajar cada vez más y mejor en cada video nuevo que suba. Dejando esto dicho y apreciando su presencia el día de hoy, podemos iniciar con el video. Nivel 3. La historia de Drakengard comienza cuando el Imperio, quien es la facción enemiga en este juego, asedia el castillo de la diosa Furiare. La alianza lo defiende a duras penas, y entre sus filas se encuentra Kain, nuestro protagonista, que es gravemente herido a causa de un profundo corte en la espalda. Debido a que la batalla estaba perdida, Kain se ve obligado a socorrer a Furiae en el castillo. Kain se encuentra a una dragona de color rojo. Por un momento, Kain iba a matarla debido al rencor que éste le tenía a los dragones por haber matado a sus padres, pero desiste y le ofrece a la dragona que formen un pacto. Ella acepta y sus corazones se unen, aunque tal unión conlleva un sacrificio por parte del demandante. En este caso, Kain pierde la capacidad de hablar. El par tendrá que enfrentar a las fuerzas del Imperio hasta que, en un punto determinado del juego, tienen que evitar el surgimiento total de un enemigo el cual podría causar la destrucción de la Tierra. El videojuego cuenta con varios finales, y siendo el final canónicamente verdadero, este también cumplirá el papel del peor final posible. Después de vencer al jefe final, y habiendo salvado al planeta, ocurre lo siguiente. This is Bravo 1. Unidentified target has been neutralized. Over and out. Este fue un final que maldicen muchos fans tanto por lo difícil y tardado que es conseguirlo, como por lo injusto y deprimente que es, viendo como nuestro par de protagonistas caen de una manera tan anticlimática. Por otro lado, muchos otros fans no lo consideran un mal final y le agradecen a este la creación de la saga Nier, la cual surge gracias a los acontecimientos ocurridos en este final. Outlast se juega desde una perspectiva en primera persona. El protagonista del juego, a diferencia de muchos protagonistas de juegos de temática horror de supervivencia, es incapaz de combatir. En su lugar, el personaje es capaz de desplazarse, escalar o ocultarse en lugares de su entorno para así poder eludir a los enemigos. Mail Subsur, un tenaz periodista independiente que se atreve a indagar en donde nadie más, recibe un correo anónimo que le informa acerca de experimentos ilegales llevados a cabo en un manicomio llamado Mount Massive, el cual es propiedad de la corporación Murkoff. Adentrándose en el manicomio de noche y con una videocámara, Utsur encuentra la institución en ruinas y presumiblemente abandonada, pero al adentrarse más por los pasillos el periodista acaba encontrando los cadáveres de empleados, guardias y varios escuadrones de SWAT.
Uno de ellos, apenas vivo, le advierte que los responsables son los pacientes del manicomio, los cuales están rondando libremente, y le instruye que escape mientras puede. Tras intentar escapar del manicomio, huir y enfrentarse a los reclusos alojados ahí y descubrir los misterios que yacen en la edificación, nos acercaremos más y más al final de la historia, el cual nos tiene una revelación que sellará el destino de Miles. Al final del juego somos manipulados por el científico responsable de la creación del proyecto relacionado a la entidad conocida como Walrider, quien, cegado por la ambición de volver a tener las riendas sobre su proyecto, no muestra ni una pizca de compasión sobre el protagonista, causándole la muerte bajo una lluvia de balas con un equipo SWAT bajo sus órdenes. Esto, sumado a que se nos da a entrever en posteriores cómics lanzados, que Miles, poseído por el Walrider, sigue vagando por los bosques aledaños a la localidad del manicomio, no hace más que empeorar el destino de un protagonista castigado por tratar de cumplir su deber como periodista. Harvest Moon, una vida maravillosa, es un videojuego del género simulación. Fiel a su nombre, este es el primer juego de Harvest Moon que progresa a lo largo de toda la vida adulta del personaje principal, desde la edad adulta hasta la vejez. Sin embargo, se saltan varios años a medida que avanza el juego. Los NPC en el juego, incluidos el hijo y la esposa del personaje principal, también envejecen a medida que pasa el tiempo. El juego tiene lugar en un nuevo escenario para la serie Harvest Moon, un pequeño pueblo llamado Forget-Me-Not Valley, poblado en su totalidad por nuevos personajes. La trama básica es familiar de varios juegos anteriores de Harvest Moon. El personaje principal, un joven, hereda una granja algo deteriorada en Forget-Me-Not Valley después de la muerte de su padre. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los juegos de la saga, el juego presenta una variedad de capítulos. Pero será en el capítulo final titulado El Crepúsculo, donde las cosas tomarán un giro un tanto serio y realista, recordándonos la mortalidad del ser humano, donde, nuestro protagonista, después de 30 años de vivencias en el pueblo, y ya con una apariencia avejentada, cederá ante un aparente paro cardíaco, el cual resulta ser fulminante. Se nos dan unas cuantas escenas de nuestros vecinos, amigos y familiares recordándonos y haciendo especial hincapié en que nos hemos ido muy pronto, pero que nos recordarán con cariño. Este final tomó por sorpresa a muchos fans de la saga Harvest Moon, ya que es el único que cuenta con un final de este tipo, en el que nuestro personaje muere. Un final que queda en este nivel debido a lo oscuro que resulta ser, siendo que es un juego dirigido a todo público y entre ellos, niños. Y un final que tal vez buscó traspasar las barreras de los temores relacionados a la muerte y la obra del ser humano durante la existencia del mismo. Life is Strange ocurre en la ciudad ficticia de Arcadia Bay, en Oregón, desde la perspectiva de Maxine Caulfield, estudiante de 12º grado de la Academia de Blackwell, durante la semana del 7 de octubre de 2013. Durante la clase de fotografía con el profesor Mark Jefferson, Max experimenta una visión de un faro que es destruido por un tornado. Dirigiéndose al baño para aclarar su mente, ve como un compañero de clase, Nathan Prescott, amenaza con una pistola a una chica, Chloe Price, y la asesina accidentalmente. Ante tal situación y presa del pánico, Max descubre que tiene la capacidad de rebobinar el tiempo, y gracias a ello regresa al momento en el que Nathan y Chloe comienzan a discutir, evitando así su muerte. La trama principal del juego se desarrolla alrededor de la desaparición de Rachel Amber, la mejor amiga de Chloe antes de su desaparición, quien era querida por casi todos los estudiantes de la Academia Blackwell. Max y Chloe deciden investigar acerca de tal desaparición, lo que las llevará a experimentar intensas y riesgosas situaciones. Llegando al final y habiendo creado un desastre con sus viajes en el tiempo y poniendo en riesgo la ciudad de Arcadia Bay, nuestra protagonista Max tendrá que recurrir a un plan en el cual saldrá perdiendo sí o sí. Teniendo la opción de elegir dos finales, será por mucho el más correcto moralmente, el cual se quedará con la labor de representar al título en este iceberg. Max tendrá que rebobinar el tiempo hasta el punto en el que su mejor amiga Chloe muere, mientras Max se encuentra sin poder hacer nada a causa de la difícil decisión que ha tomado salvando al pueblo de Arcadia Bay, pero al mismo tiempo perdiendo a una de las personas más importantes de su vida. En la cinemática final podemos ver cómo las acciones que tomamos y nos llevaron a lo que pudo ser un final feliz son borradas para ser reemplazadas por lo que debió haber sido si es que no hubiésemos intervenido, todo esto con una melancólica canción de fondo para después mostrarnos a Max en el funeral de Chloe.
Un final que hizo llorar a la mayoría de quienes nos encariñamos con el par de chicas y esperábamos que pudiesen vivir juntas felizmente mucho tiempo. The Last of Us es un videojuego de acción, aventura y horror de supervivencia, el cual, de acuerdo con la trama, en septiembre de 2013 se desata una pandemia en Estados Unidos ocasionada por una cepa del hongo Cordyceps, que al infectar a los humanos los convierte en criaturas caníbales, y que se transmite a través de una simple mordedura. En medio de la histeria colectiva, Joel y su hija Sarah abandonan su residencia en Texas para evitar la infección, pero en el camino son interceptados por un oficial que asesina a Sarah al creer que está infectada. Un par de décadas después, resulta evidente que la infección ha devastado a la mayoría de la humanidad. Los supervivientes habitan en zonas de cuarentena custodiadas por oficiales, en asentamientos independientes, o forman parte de grupos ambulantes. Joel, dedicándose al contrabando, en una ocasión, mientras busca un cargamento de armas robado por un traficante, se enteran de que estas armas fueron vendidas a los Luciérnagas, un grupo paramilitar de rebeldes que rechazan la autoridad de las zonas de cuarentena. La líder del grupo les ofrece un cargamento a cambio de que escolten a una adolescente llamada Ellie hasta la casa del estado de Massachusetts, a las afueras de la zona de cuarentena, en donde se habrían de encontrar con otros luciérnagas para llevarse consigo a la joven. Joel junto a una compañera aceptan la propuesta y, mientras se escabullen de la zona, descubren que Ellie fue mordida. Normalmente los efectos de la infección se manifiestan en los primeros 2 días del contagio. Sin embargo, su caso es diferente. Pese a que su encuentro con un infectado ocurrió 3 semanas atrás, no muestra indicios de infección. De esta forma, entienden que su inmunidad representa para los luciérnagas una esperanza en la búsqueda de una cura, lo cual justifica la necesidad de protegerla. A lo largo del juego los protagonistas recorrerán un extenso camino donde veremos cómo su relación se hace cada vez más fuerte, en donde Ellie ve a Joel como un gran amigo y por su parte, Joel ve en Ellie una segunda oportunidad del destino para tener de vuelta a la hija que perdió. Ya en la recta final y habiendo cumplido la encomienda de llevar a Ellie con las luciérnagas y extraer la cura de ella, se le revela tanto a Joel como al jugador que para hacer esto, Ellie debe morir. No aceptando el hecho, Joel se encargará de exterminar a cualquier miembro de las luciérnagas que se atraviese en su camino hacia ella, y habiendo cumplido su cometido rescatándola, con ello prácticamente habrá condenado a la humanidad. Joel terminará mintiendo para disipar los dilemas que atormentan a Ellie diciéndole que hay muchos más como ella y que el intento de buscar una cura habría fracasado. Un oscuro y agridulce final, el cual causó polarización entre los fans del título por los conflictos morales que tuvo la decisión de Joel al priorizar la vida de Ellie sobre la posible salvación de la humanidad. De los restos de la organización criminal SID, que Joe Musashi destruyó hace 3 años, nace una organización aún más maligna llamada Neo-SID. Ahora deciden vengarse de él asesinando a su maestro y secuestrando a Naoko, su prometida. Para devolver la paz al mundo y rescatar a Naoko de las garras de la maldad, Joe se lanzará a la batalla en busca del cuartel general de Neo-SID. Esta es la premisa de The Revenge of Shinobi, una historia de honor y por supuesto, venganza, en la cual debemos avanzar derrotando a una inmensa cantidad de enemigos hasta llegar al jefe final como es común en esta clase de títulos. Además tendremos que conseguir la mayor cantidad de armamento y mejoras posibles para así enfrentarnos a Sid, el jefe máximo. El juego posee 2 finales dividiéndose en los clásicos final bueno y final malo. En uno habremos salvado a la novia de Joe y acabado con Sid, el malvado que la secuestró y atentó contra su vida, pero será el final malo el cual se encargará de ensuciar nuestra victoria al fallar en la batalla. El final malo ocurre si es que tomamos mucho tiempo en derrotar al jefe final, al menos lo suficiente como para que la pared de roca termine prensando a la amada de Joe. Devastado, nuestro héroe se arrodillará frente a los restos de su chica la cual ha sufrido un destino horroroso. La imagen final, la cual debería ser la de Joe y Naoko abrazados frente al atardecer, es reemplazado por el solitario Shinobi frente a la luna con una imagen de su amada en el cielo. Un final que castiga con creces los errores del jugador con una muerte brutal y un final que deja vacía la victoria sobre el villano máximo del título. Cannon Fodder es un videojuego de guerra con tema de acción desarrollados por Sensible Software, inicialmente lanzado para el Commodore Amiga.
Contando con un humor negro muy evidente, el título nos embarca en diversas misiones en donde debemos liderar a nuestros soldados, los cuales, a diferencia de otros juegos de estrategia en donde no sabemos ni nos interesa el nombre de aquellos personajes que luchan bajo nuestro mando, Cannon Fodder se encarga de darles un nombre propio e incluso se les brinda la oportunidad de crecer en rango conforme sobreviven a las misiones. La supervivencia como concepto y la identidad propia de cada guerrero serán determinantes para que este título justifique su estancia en este iceberg. Al inicio de cada misión veremos una colina y a sus orillas habrá una vereda por donde marcharán nuestros reclutas, los cuales con cada misión serán más y más. Y conforme avancemos en las misiones y hayamos perdido soldados, una lápida se situará en la colina. Un escenario deprimente es ver las muchas lápidas que se van amontonando si somos poco cuidadosos con nuestros hombres, pero será en el momento que hayamos gastado hasta la última alma que aparecerá el final malo de este puesto. El final se suscita si nuestras fuerzas militares llegan a cero, dándonos una breve explicación de lo que ha pasado en la guerra que librábamos. El entre comillas villano principal, el presidente, habrá de situarse victorioso sobre nosotros y sus planes seguirán a flote. Todo esto suena muy mal hasta que vemos otro suceso que opaca todo ese discurso: los cientos de tumbas amontonadas en la colina, las cuales albergan a nuestros soldados caídos, acompañado de una música deprimente. El paisaje no hace más que empeorar. Pensado así por sus desarrolladores, es un final que muestra lo absurdo y deprimente de la guerra, como es que cientos de miles de vidas son echadas a la ladera por peleas que no son suyas. Un vistazo caricaturizado de la vida real y los conflictos bélicos y sus altos costos en vidas humanas. Catalogado así por los fanáticos de la saga, Metal Gear Solid 3. Snake Eater es uno de los mejores juegos de Metal Gear y también es uno de los cuales tienen la particularidad de poseer uno de los finales más deprimentes de toda la saga. Contando con una historia llena de giros de tuerca y revelaciones muy al estilo de la franquicia, esta entrega no escatimó en factores como este hasta en la pelea final. Será aquí en donde Naked Snake, o mejor conocido como Big Boss en posteriores entregas, debe enfrentarse a su antigua mentora llamada The Boss, quien, habiendo desertado al bando enemigo, se convertiría en blanco de Snake. Habiendo vencido en nuestro encuentro y después de unas cuantas cinemáticas donde se dará un cierre a la historia, será en los últimos minutos del juego en el que se revelarán las verdaderas intenciones de nuestra mentora, intenciones las cuales generan un gran pesar en Snake al saber que su supuesta traición no era más que un plan bien ejecutado como agente doble. Se nos da a entender que The Boss siempre estuvo de nuestro lado cuidando nuestros pasos y que la verdadera heroína, aceptando ser vista como una traidora a su patria con tal de protegerla, fue solo ella. En la cinemática final, Snake se sitúa frente a la tumba de The Boss mientras Eva relata la verdad anteriormente dicha, la cual nos hace sentir un mayor pesar palabra tras palabra, al saber cómo tal vez, una de las mayores heroínas de Estados Unidos será recordada como una traidora y como las verdaderas acciones por su país nunca serán reconocidas. Definitivamente un final en el que muchos fans lloraron junto a su estimado protagonista. Fallout tiene lugar en un escenario en el que los Estados Unidos se han visto envueltos en una guerra nuclear mundial, lo que ha degenerado en un mundo post-apocalíptico al estilo de Mad Max. El protagonista de Fallout es un habitante de uno de los búnkeres antinucleares, conocidos como refugios, construidos con la idea de preservar la vida humana hasta que el invierno nuclear haya pasado. El juego se desarrolla en el año 2161 en el sur de California. El chip de agua del refugio, que controla el bombeo y reciclado de agua, se ha estropeado, y se encomienda al protagonista la misión de buscar uno nuevo. El título posee varios finales como lo es común en la saga Fallout. Todo dependerá de las acciones que hayamos hecho durante la partida, lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto, aciertos y errores se reflejarán en los diversos finales. Pero, será en el peor final posible en el que habremos tirado todo a la basura y condenado a las personas con las que prácticamente crecimos, el que representará al juego en el iceberg. De todos los lugares que podemos visitar en Fallout, será en una base habitada por mutantes, la cual, si visitamos en un momento que nuestras estadísticas y equipos sean débiles, marcará un instantáneo final malo.
Si nos dirigimos a hablar con el guardia de la base mutante, este nos llevará con el líder de la misma, quien estará interesado en convertirnos en mutantes y acabar con los habitantes de nuestro refugio al considerarlos de una forma inferiores por ser normales. En este punto podemos aplicar nuestras habilidades de convencimiento para que no nos mate y nos dé una oportunidad de escapar. Podemos dejar que nos convierta en mutantes, pero no darle la ubicación de nuestro refugio, o podemos ceder ante sus peticiones y dejar que nos convierta en mutantes y además, asesine a nuestros compañeros del refugio 13. Habiendo escogido esa última opción, se reproducirá la siguiente tétrica escena. Un final que heló la sangre a quienes lo presenciaron por su brutalidad y por el cruel destino que sufrieron los moradores a causa de nuestras acciones. 6 meses antes de los eventos acontecidos en el juego, comienzan a aparecer la peor serie de tormentas de arena jamás registradas en Dubái, una de las ciudades más importantes de los Emiratos Árabes Unidos. El coronel John Conrad, condecorado héroe en horas bajas y cabeza del batallón conocido como los Malditos del 33 del Ejército de los Estados Unidos, tras una cuestionable misión en Afganistán, decide buscar redención y defender su nombre y su honor ofreciendo como voluntarios a todo su batallón para una última misión heroica: ayudar en la evacuación de Dubái pese a la negativa de los Emiratos de aceptar ayuda internacional. Cuando las tormentas empeoraron, el batallón 33 recibió órdenes de abandonar la ciudad, pero Conrad desobedeció y prefirió quedarse con los supervivientes atrapados. El acceso a Dubái se convirtió en una tarea imposible debido a la violencia de las tormentas, por lo que el rescate de los posibles supervivientes se descartó. Una vez que las tormentas comenzaron, la comunicación con el 33 se perdió, y tras un tiempo sin tener noticias de ellos, se les dio por muertos. Dubái es declarada tierra de nadie. 6 meses más tarde, una transmisión proveniente de Dubái atraviesa a duras penas la tormenta. Se trata de un mensaje del coronel John Conrad informando del alto número de muertes a consecuencia de las tormentas. El ejército de los Estados Unidos decide mandar a un escuadrón Delta en misión de reconocimiento para averiguar el paradero de John Conrad y traerlo con vida. Encarnando al capitán Martin Walker y acompañados del teniente Alfonso Adams y el sargento John Lugo, seremos testigos y partícipes del desastre en el cual se encuentran sumidos los sobrevivientes de la postapocalíptica Dubái. Abordando los videojuegos de guerra desde un ángulo diferente, el título nos habla de los daños psicológicos irreparables que sufren los combatientes de estas. El capitán Walker será el vivo ejemplo de ello, ya que revive traumas del pasado en la misión actual, siendo esto un factor importante para la revelación final del juego. Habiendo localizado al coronel Conrad y habiendo cometido una cantidad considerable de actos aberrantes, se nos revelaría el giro argumental que nos daría una perspectiva totalmente diferente. El coronel al que estuvimos buscando y siguiendo órdenes siempre estuvo muerto y los horrores que cometimos fueron hechos por la mezcla de curiosidad del jugador y los delirios de Walker. La misma misión y el juego en sí suplicaba que diésemos la media vuelta y dejáramos todo, pero bajo la costumbre del jugador a siempre seguir adelante y la determinación como soldado de Walker, dieron como resultado una masacre en lo que se suponía era una misión de ayuda y rescate. De los 4 finales que presenta el juego, será la opción de elegir la vida sobre la muerte, el cual atormentará al protagonista por el resto de su vida, habiendo cometido actos de suma violencia e inmoralidad en contra de enemigos como no combatientes. Walker deberá cargar sobre su espalda a todas aquellas almas tomadas por su mano a causa de su ciego sentido del deber. Un final como pocos en el género, en el que debería ser nuestro héroe salvando el día, degenera un asesino con serios problemas mentales causados por la guerra. Nivel 4.
Heavy Rain es una aventura gráfica, pero también ha sido llamada una película interactiva, como lo califican sus creadores, ya que el jugador maneja a los diferentes personajes y puede decidir cómo avanza la trama. Ethan Mars es un hombre con una vida aparentemente tranquila. Es arquitecto, tiene una esposa con la que mantiene un matrimonio feliz, posee una bonita casa y tiene 2 hijos jóvenes. Sin embargo, su vida da un vuelco cuando su hijo Jason fallece a la salida de un centro comercial tras ser atropellado, debido a que Ethan lo perdió entre la multitud. Tras ese trágico suceso, Ethan se divorcia, se marcha a vivir a un apartamento él solo y mantiene un régimen de custodia compartida con su otro hijo, Shaun, el que ha adquirido un carácter melancólico y apesadumbrado. Por otra parte, Ethan sufre trastornos mentales tras el suceso y adquirió agorafobia, teniendo que acudir a un psiquiatra. El tema central del juego gira en torno al asesino del origami, un asesino en serie que se cobra las vidas de niños de alrededor de 10 años. El modus operandi del asesino del origami es siempre el mismo. Ahoga a los niños en agua de lluvia y deja su cadáver con la cara llena de barro, con una figura de origami en una mano y una orquídea en el pecho. Otros personajes cobran importancia en la trama del juego, como son Madison Paige, Norman Hayden y Scott Shelby. La primera es una mujer que vive en un apartamento del centro de la ciudad, pero padece insomnio crónico, por lo que decide marcharse a un motel. El segundo es un detective del FBI que acude para investigar los crímenes del asesino del origami. Norman es un detective de rectos valores morales, dedicado y prudente cuya afición a una droga ficticia llamada triptocaína le provoca un severo síndrome de abstinencia. El tercero en discordia es Scott Shelby, un detective privado que investiga el caso del asesino del origami. Cuando la nueva víctima del asesino del origami es Shaun Mars, el otro hijo de Ethan Mars, los 4 personajes se verán todos involucrados en la trama, cada uno con su propio camino. Ethan buscará la manera de encontrar a su hijo, siguiendo las pistas que el asesino le proporciona. Madison contactará de forma casual con el propio Ethan y tratará de colaborar en la investigación. Norman colaborará con la policía local para encontrar al asesino y al pequeño Shaun Mars. Y finalmente Scott investigará a las pasadas víctimas del asesino del origami. El videojuego cuenta con una extensa cantidad de desenlaces que pueden variar en buenos, neutrales y malos. Pero será por la ironía, la culpa que genera y la victoria total del villano, que este final será el representante de este título en el iceberg. Este final se produce si Ethan es arrestado por la policía y Shaun muere. Ethan está en una celda preso, condenado por ser el asesino del origami. Estando rodeado de multitud de figuras de origami, Ethan se sube a un taburete y se ahorca. Un final que genera impotencia y tristeza al saber que Ethan terminó cayendo en el juego del asesino y se le terminó adjudicando una identidad infame, tomando ventaja de sus problemas psicológicos. Perdiéndolo todo, liberando de sus crímenes al verdadero asesino del origami y tomando su propia vida por la culpa que le genera todo esto, este final es el peor posible en el juego y uno que dejó choqueados a muchos jugadores. Según la historia de Terranigma, la Tierra es solo una esfera hueca en el universo en cuyo interior se encuentra una especie de inframundo que sufre una gravedad invertida. En el juego controlas a un héroe llamado Ark, un joven rebelde que siempre se mete en líos y vive en Crista, la única ciudad de ese mundo subterráneo. Cabe destacar que su mejor amiga es una vecina llamada Naomi, la cual es uno de los personajes más significativos del juego. En Crista, Ark abre una puerta prohibida y abre la caja de Pandora, que se encontraba en su interior y quedando congelado todo el pueblo excepto él y el anciano del pueblo, conociendo de esta forma a Yomi, quien es el guardián de la caja de Pandora y la cual acompañará a Ark durante todo el viaje y, a veces, le aconsejará a la hora de tomar algunas decisiones. El juego se muestra casi al completo desde una perspectiva top-down, con solo unas breves partes de scroll lateral. Mientras que en los mapas exteriores se usan gráficos en modo 7, como en muchos otros RPGs de la época. El protagonista, Ark, irá adquiriendo experiencia conforme mate a sus enemigos. Al llegar a cierta cantidad de experiencia, Ark subirá de nivel, adquiriendo con ello más vida, fuerza, defensa y suerte, habiendo un total de 50 niveles.
Durante la aventura, nuestra meta será devolverle la vida al mundo que ha quedado devastado a causa de los efectos de la caja de Pandora y con la ayuda de genios hacer avanzar a la sociedad. Llegando al combate final con Dark Gaia, se nos revelará que este ente era el creador de nuestra realidad, la cual ahora sin su responsable, está condenada a desaparecer. Como desenlace de la historia, nuestro protagonista Ark tendrá un último día para disfrutar el tiempo que le queda con sus amigos del pueblo. Habiendo entablado conversación con cada uno de nuestros amigos, Ark caerá en su cama para dormir por siempre y como sueño final se verá convertido como un ave surcando los cielos. Ciertamente, un final que deja un gran vacío al haber pasado por tantas aventuras y que concluya con la desaparición de todos aquellos que nos importan, incluyéndonos. La historia de Chrono Trigger sigue a un grupo de jóvenes aventureros que fueron transportados a través del tiempo accidentalmente y descubrieron que el mundo iba a ser destruido en un futuro lejano. Jurando prevenir este desastre, viajan a través de distintas épocas para descubrir la forma de salvar al planeta. Contando con una gran historia y 13 posibles desenlaces, será el no reconocido por la desarrolladora, pero sí por la comunidad, final en el que se nos muestra el inicio del cataclismo que culminará con la decadencia total del planeta. La secuencia muestra a Lavos, el jefe final del juego, destruyendo el mundo, y luego la perspectiva cambia a un laboratorio en el que 3 personas, un director, un supervisor y un operador, son testigos del apocalipsis que se avecina. Las ubicaciones de todo el mundo se indican con puntos rojos y etiquetas, lo que muestra que han sido destruidas. El laboratorio en sí comienza a desmoronarse. El director ordena a los otros 2 que se vayan de inmediato y se queda, siendo aplastado debajo del edificio. Luego, la secuencia muestra el planeta en su totalidad, visto desde el espacio. Se vuelve gris y aparece un mensaje, acompañado del grito de Lavos. Pero, el futuro se negó a cambiar. Un final catalogado por los fans del título como uno muy sombrío y desolador tanto por la escena del laboratorio, como el mensaje tan devastador acerca del destino del planeta. Braid es un videojuego de plataformas y lógica creado por el desarrollador independiente Jonathan Blow para el servicio Xbox Live Arcade de Xbox 360. Protagonizado por Tim, un hombre en busca de una princesa cuya relación con ella no es clara, la única parte que se concreta es que Tim ha cometido algún tipo de error que espera enmendar o, si es posible, borrar. Mientras uno progresa a través de los 6 mundos del juego, un texto al comienzo de cada mundo nos revela más información sobre la aventura de Tim y su princesa. Si bien, el final que abordaremos tiene muchas interpretaciones, gracias a los diversos textos proporcionados a lo largo de la campaña y a la comunidad de internet de Braid podremos encontrarnos uno de los plot twists más perturbadores de este género de videojuegos. Al final de la campaña nos encontraremos huyendo de un muro de fuego a la par de la princesa, mientras ella grita por ayuda, cosa que el jugador más casual interpretará como súplicas dirigidas al jugador, lo cual no es así. Y al momento de interceptarla veremos por qué. Resulta que la teoría del protagonista, siendo un científico relacionado al estudio de artefactos de destrucción masiva y la princesa siendo precisamente la representación de una bomba atómica, cobrará sentido al ver cómo finalmente al reunirse con la princesa, escucharemos un sonido similar al de la activación de un artefacto, para posteriormente oír una estruendosa explosión. La aparición de una ciudad en llamas, para cerrar esta bizarra aventura no hará más que reforzar el retorcido cometido que el protagonista quien, ocultando todo este tiempo sus intenciones de ocasionar un desastre de magnitudes incalculables y que, junto a nuestra ayuda, logró llevar a cabo. Un final que nos deja bien en claro que nunca fuimos el héroe de la historia, fuimos los incautos que llevaron a un maniático obsesivo a cumplir un muy oscuro cometido. The House of the Dead es un videojuego de terror de arcade en primera persona lanzado en 1996. Los jugadores asumen el rol de 2 agentes del gobierno, Thomas Rogan y Lee, en sus esfuerzos para repeler los peligrosos e inhumanos experimentos del Dr. Curien, un afamado científico bioquímico.
Tomando como fecha de inicio el 18 de diciembre de 1998, Thomas Rogan y Lee, dos agentes de Lance, una organización gubernamental a cargo de actividades paranormales, son asignados para investigar una desesperada llamada de celular de la prometida de Rogan, Sophie Richards, y una serie de desapariciones ocurridas en la mansión Curien, el lugar en donde está ubicado el laboratorio del Dr. Curien, un aclamado bioquímico y genetista. El doctor está obsesionado con descubrir la verdadera naturaleza de la vida y la muerte, respaldado por la corporación DBR y sus científicos, pero la naturaleza de sus experimentos terminó volviendo loco al doctor, quien decidió liberar en la mansión los sujetos en los que probaba sus experimentos, aún en fase experimental. Los finales del título se determinan según el tiempo y puntuación que hayamos obtenido a lo largo de la campaña, siendo estos tres posibles los cuales se determinan como bueno, neutral y malo. Habiendo conseguido menos de 60.000 puntos y sin ningún continuar, el final resultará en el siguiente. La deprimente y perturbadora revelación de que la prometida del agente Rogan, Sophie Richards, habría sido convertida en zombie y se encuentra aún vagando por la mansión. Un final choqueante y deprimente en el cual, nuestro protagonista sufre la pérdida de su amada a causa de nuestra poca habilidad mostrada a lo largo del juego. El título, catalogado como uno de los más sombríos y deprimentes de la saga de Legend of Zelda, no podía quedarse atrás en materia de bad endings. Y desde luego que me refiero a Majora's Mask, un juego que presenta una historia inusual para un título de Zelda. En lugar de transcurrir en la tierra de Hyrule como la mayoría de los juegos de la saga, Link tiene su aventura en la tierra de Termina, un mundo paralelo a Hyrule, con muchos personajes físicamente idénticos a los presentados en la entrega pasada, Ocarina of Time. Una misteriosa máscara conocida como la Máscara de Mejora ha sido robada por un ser malicioso conocido como Skull Kid, y la está utilizando para hacer caer la luna sobre la tierra de Termina, para destruirla, y ante esto Link debe detener sus malévolos planes en un lapso de 3 días. Debido al aire apocalíptico que se presenta, el tema recurrente de la muerte, así como los espeluznantes diseños de los mapas, las máscaras y los jefes a derrotar, muchos jugadores llaman a este juego el más oscuro de la saga de Zelda. Enfocándonos en el único final alterno con el que cuenta el título, el único requerimiento para obtenerlo será dejar pasar los 3 días de los que Link dispone para salvar Termina sin tocar la canción del tiempo, lo cual desembocará en la inminente destrucción de Termina y el mundo. La cinemática final nos muestra el tétrico desenlace de nuestro héroe Link sucumbiendo ante la onda expansiva del choque de la luna en la superficie del planeta. Y para cerrar con broche de oro este final, se nos mostrará un texto en la pantalla el cual, dirigiéndose al jugador, leerá: "Te has encontrado con un terrible destino, ¿no es así?", mientras se escucha de fondo la risa del vendedor de máscaras, dándole un toque especialmente aterrador a esta conclusión alternativa. Un final el cual inspiró la creación de cientos de teorías e historias a causa de lo oscuro y espeluznante que resulta ser el destino del héroe del tiempo. Siendo una secuela del título con el mismo nombre, Drawn to Life. The Next Chapter nos ambienta en un juego con un mundo y personajes coloridos y alegres. Nuestra tarea será salvarlos mientras nos embarcamos en diversas aventuras a lo largo del juego. Todo pareciera tratarse de un juego para niños, pero lo que distinguió a Drawn to Life fue su inesperado final, uno que se sale del molde y pone de cabeza todo el juego a causa de un oscuro y algo realista giro de tuerca. Al final de la aventura, uno de los personajes del juego tratará de comunicarse con nuestro personaje principal de una forma que nunca lo había hecho anteriormente. Este nos revelará que es la hermana en la vida real del protagonista de esta historia, quien, después de un viaje a un parque de diversiones, en el regreso a casa sufrió un accidente automovilístico en donde sus padres mueren, ella termina herida y el protagonista queda en coma. Esto implicaría que todo lo que vimos en las 2 entregas eran las alucinaciones de un niño moribundo el cual luchaba por su vida. El final fue tan polémico y escandaloso debido al público que pretendía llegar, que tuvo una reedición la cual elimina este final y lo cambia por uno más amigable.
A pesar de este cambio, no cabe duda de que muchos niños quedaron impactados a causa del final original, el cual resulta demasiado pesado y difícil de digerir para alguien de esa edad, sembrando en su mente la idea de haber encarnado todo este tiempo a un niño el cual habría quedado huérfano por una situación tan relacionable a algo que podría experimentar él mismo en la realidad por infortunios de la vida. Waxworks es un videojuego de aventura y rol desarrollado por Accolade en 1992. Originalmente fue un juego para Amiga, pero también fue liberado para DOS. Es famoso por sus sorprendentes representaciones de sangre y su gran dificultad. El tío del jugador ha muerto y le dejó su museo privado de cera. En una carta le dice a su sobrino, el jugador, que debe librarse de una maldición que cae sobre la familia y fue lanzada hace mucho tiempo por una bruja llamada Ixona. Esta lanzó dicha maldición que consistía en que cada vez que nacieran gemelos, uno de ellos se decantaría por los senderos del mal. El protagonista será el encargado de anular dicha maldición. Para ello, el jugador debe utilizar las figuras de cera localizadas en el museo y a través de ellas viajar por 5 períodos de tiempo y lugares, los cuales serán las pirámides, el cementerio con muertos vivientes, Londres, las minas infestadas de mutantes y la guarida de la bruja. Si el jugador consigue sobrevivir a los horrores de estos mundos y aniquilar a los malvados hermanos, podrá liberar a la familia de la centenaria maldición. Teniendo una extensa cantidad de pantallas de Game Over, las más destacadas por su crudeza y visceralidad serán la muerte por decapitación en Egipto, asesinado por Jack el Destripador en Londres, devorado por zombies en el cementerio y desmembrado por plantas mutantes en las minas. Sin dudas, un videojuego que no escatimó en darle las peores muertes posibles a su protagonista, tocados de una insana violencia gráfica aún para los estándares de su época. The Park sigue a Lorraine, una madre soltera y viuda con un pasado problemático, mientras busca a su hijo pequeño, Calum, el cual desaparece en Atlantic Island Park. Lorraine sigue a su hijo al parque justo cuando se prepara para cerrar por la tarde. La noche llega anormalmente rápido cuando sube las escaleras mecánicas y descubre que el parque está abandonado, destrozado y deteriorado como si hubieran pasado varios años. A pesar de esto, los juegos mecánicos y las luces siguen funcionando misteriosamente. Lorraine llama a Calum y sigue su voz más adentro del decrépito parque. Siguiendo la temática de terror psicológico, el juego nos llevará junto a Lorraine a un viaje dentro de su perturbada psique y en la cual desvelaremos con el paso del gameplay el secreto que nos guarda el final del título. Llegando al final del juego la verdad será revelada, todo este viaje y la búsqueda de su hijo Calum no fue más que meras alucinaciones causadas por la culpa y la desesperación de una madre que perdió a su hijo. Calum ya tenía mucho tiempo desaparecido y la escena en la que Lorraine junto al espectro, la cual, entre comillas, la obliga a asesinarlo, no es más que ella lidiando con su dolor. Este final nos pone en los zapatos, aunque sea por medio de la ficción, en la pesadilla que muchos padres han tenido el infortunio de vivir en la realidad. Perdiendo a su hijo y su salud mental, Lorraine se encontró con el deprimente final que posiciona al videojuego que protagoniza en este escaño del iceberg. Inside es un videojuego de plataformas y puzzles desarrollado por el estudio Playdead, famosos por su obra anterior, Limbo. Toda la trama es interpretada por la imaginación del jugador. La historia comienza con un niño dirigiéndose a un lugar que no se precisa, pero intentando escapar de personas bajo cargo de una empresa gubernamental privada encargada de experimentar con humanos, o de algún extraño experimento que funciona con niños. A lo largo del camino, el niño debe utilizar prototipos capaces de controlar experimentos humanos fallidos, o eso es lo que se interpreta. El final del juego, al igual que todo el contenido dentro del título, queda a reflexión del espectador, pero será la teoría en la que el niño que manejamos y el cual busca la libertad no es más que un experimento para probar las capacidades de los sujetos de estudio que produce la fábrica que vemos a lo largo del juego. Nunca hubo posibilidad de escapatoria, nunca hubo un final feliz, solo participamos en la prueba de un macabro experimento el cual tiene como posible fin una sociedad con mente de colmena. De todas las teorías, esta es una de las más aceptadas, tal vez por lo deprimente y distópica que llega a ser.
Papers, Please es un videojuego creado por el desarrollador de videojuegos independientes Lucas Pope. El juego se enfoca en la carga emocional que supone trabajar como inspector de aduanas en el ficticio estado comunista de Arstotzka, decidiendo quién entra o no en el país. El jugador inspecciona los documentos de los inmigrantes que llegan, teniendo a su disposición varias herramientas para determinar si los papeles de estos están en orden, todo esto con el objetivo de mantener fuera del país a personas no deseadas, tales como terroristas, delincuentes, espías o contrabandistas. Cuando se descubre alguna discrepancia en algún documento, el jugador puede interrogar al solicitante sobre esta, y posiblemente exigir más información, como revisar huellas digitales o hacer un escáner a cuerpo completo. En ocasiones, el jugador tendrá la oportunidad de arrestar a los solicitantes incluso, los solicitantes intentarán sobornar al inspector. Teniendo un total de 20 finales posibles, será el final 2 de 20 el cual representará al título en este iceberg. Durante el transcurso del juego será importante saber administrar el dinero que hayamos conseguido, ya que, eventualmente surgirán situaciones en las cuales la familia del protagonista, esa por la que trabaja en primer lugar, sufrirá diversas enfermedades a causa del hambre al no poder llevar dinero suficiente para comprarla o del frío por no tener calefacción en casa. Fallando a la hora de comprar medicamentos e ir perdiendo uno a cada miembro de su preciada familia, el protagonista será destituido de su puesto por haber fracasado no manteniendo con vida a su familia. Dejando al protagonista en la bancarrota tanto económica como emocional, este final está en este nivel del iceberg debido a lo funesto y realista que puede llegar a ser. Y así terminamos esta parte del iceberg, ojalá que les haya gustado y esperen el siguiente video que sin dudas, será uno más oscuro y más perturbador. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún contenido, ya que subiré algunas cosas aparte de estos icebergs. Sin más que decir y como siempre agradeciendo su atención, nos vemos hasta la próxima, chao.